¿Existe realmente un punto sin retorno? Piénsalo bien. Un lugar tan definitiva y absolutamente muerto que ni siquiera la esperanza se atreve a susurrar su nombre. En el fondo, todos solemos creer que sí. Creemos que hay fracasos de los que uno simplemente no se levanta. Pérdidas tan profundas que te vacían para siempre. Desiertos emocionales tan áridos que ni la fe más persistente puede florecer. Hay líneas que, una vez cruzadas, parecen imborrables. Pero, ¿y si te dijera que esa creencia, esa idea tan humana y tan lógica de la finalidad, es una de las mayores mentiras que hemos aceptado? ¿Y si te dijera que la Biblia, en una de sus visiones más extrañas, más espectaculares y casi psicodélicas, nos muestra que el punto de máxima desesperanza, el epicentro mismo del «se acabó», es precisamente el lienzo en blanco que Dios elige para obrar su milagro más grande y desconcertante? En los próximos minutos, no nos limitaremos a explorar una antigua profecía. Haremos algo mucho más audaz. Descenderemos juntos a un valle de muerte, un lugar real de ecos olvidados y sueños rotos, y ahí, en medio del polvo y el silencio, descubriremos el secreto divino de 2 pasos, un método celestial para traer vida de la nada absoluta. Te lo advierto, esta no es solo una historia sobre huesos, es el manual de instrucciones para tu propio resurgimiento. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver la desesperanza. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de presenciar, primero debemos despojarnos de nuestra perspectiva del siglo XXI y ponernos en la piel del hombre que lo vio todo. Su nombre era Ezequiel, y su vida era un sinónimo de pérdida. No era un profeta de palacio, acostumbrado a los lujos y a susurrar consejos al oído de los reyes. Era un sacerdote arrancado de su propósito, viviendo en el exilio. Intenta imaginar su realidad por un momento. Su hogar, la magnífica llamada ciudad de Jerusalén, no era un recuerdo lejano y feliz. Era una herida abierta. Había sido sistemáticamente saqueada, humillada y quemada hasta los cimientos por el ejército más implacable del mundo conocido. Los babilonios y el templo de Salomón, esa maravilla arquitectónica, el mismísimo lugar donde se creía que la presencia gloriosa de Dios habitaba en la tierra, no era más que un montón de escombros humeantes, un testimonio silencioso de una gloria perdida. Ezequiel y su pueblo, sus amigos, sus vecinos, habían sido encadenados y deportados a cientos de kilómetros de su hogar. Ahora vivían como ciudadanos de segunda clase en la pagana y bulliciosa Babilonia, bajo un cielo que no era el suyo, respirando un aire que se sentía extraño en sus pulmones. El aire que Ezequiel respiraba cada día era el aire denso y pesado de la derrota. La banda sonora de su vida era el lamento constante de un pueblo que lo había perdido absolutamente todo. Habían perdido su tierra, su rey, su templo, y lo más grave de todo, en sus mentes, sentían que habían perdido a su Dios. La pregunta que carcomía sus almas susurrada en las noches y en los campos de trabajo era: ¿nos ha abandonado Dios? ¿Eran sus promesas solo palabras vacías? ¿Se acabaron para siempre? Era una crisis que trascendía lo político o lo social. Era una profunda gangrena espiritual. Una crisis existencial que amenazaba con borrar su identidad. La desesperanza no era un sentimiento, era una plaga, un veneno en el pozo del que todos bebían. Es en este preciso contexto, en esta noche oscura del alma de una nación, que la mano de Dios, como nos dice la Escritura, vino sobre Ezequiel. Y no lo transportó a un palacio celestial ni a la cima de una montaña gloriosa, no. Lo levantó y lo puso en el corazón mismo de su propia metáfora, en medio de un valle. Pero no era un valle de verdes pastos y aguas tranquilas, era el escenario de una pesadilla. En la quietud sombría de una realidad aplastante, me encontré en el precipicio del pavor. Ante mí se extendía un mar infinito de huesos, susurros quebradizos de vidas olvidadas, reliquias huecas de sueños descompuestos. Los huesos yacían esparcidos, amontonados en lo alto y extendiéndose a lo ancho hasta donde la vista se perdía. Era un imperio entero reducido a polvo y calcio. La muerte había danzado aquí
en un carnaval salvaje y desenfrenado, dejando solo los ecos silenciosos de vidas pasadas y una ruina total. Había una tragedia en todo aquello, una tristeza tan densa que se podía palpar en el aire. Podía sentirlo. Estas personas, quienes quiera que fuesen, una vez estuvieron vivas, llenas de propósito, de amor, de risas y de lágrimas. Pero lo que está muerto, está muerto. El suelo estaba agrietado por la sequía, los huesos al descubierto, blanqueados por un sol inclemente. Un valle se extendía con aire sin vida. Los ecos susurraban a través del polvo, una tumba silenciosa de una confianza rota. Esta no era la imagen de un cementerio ordenado y respetuoso, era la escena de una masacre olvidada por el tiempo, la secuela de una catástrofe sin nombre. Eran huesos, y el texto hebreo original añade un detalle aterrador. Eran sequísimos en gran manera. No había ni una pizca de humedad, ni un trazo de cartílago, ni un vestigio de vida pasada. Eran el símbolo perfecto, la metáfora visual definitiva del estado anímico y espiritual de Israel. De hecho, ellos mismos lo dijeron, como cita Ezequiel más adelante en el capítulo: «Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». Eran palabras de una finalidad absoluta. Piénsalo por un momento. ¿Qué representa un hueso seco? Representa el final irrevocable, la historia terminada. No hay potencial, no hay futuro, no hay un «y si». Es el punto final de la gramática de la vida. Y en ese lugar de finalidad absoluta, en medio de ese silencio ensordecedor de la muerte, Dios le hace a Ezequiel una pregunta que lo cambia todo, una pregunta casi absurda en su contexto, una pregunta diseñada para romper los límites de la lógica humana. La voz de Dios resonó en la mente de Ezequiel, no como un trueno, sino como una pregunta penetrante. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Detengámonos aquí, porque esta es la pregunta que el universo nos hace a todos en nuestros momentos más oscuros. Es la pregunta central no solo de esta visión, sino quizás de toda nuestra existencia, cuando nos enfrentamos a la desolación. ¿Puede vivir lo que está irremediablemente muerto? ¿Puede resucitar un negocio que ha caído en bancarrota? ¿Puede sanar una relación familiar hecha añicos por la traición? ¿Puede volver la pasión y la creatividad a un corazón que se ha vuelto cínico y frío? ¿Puede un alma atrapada en la adicción encontrar la libertad? Hijo de hombre, hija de mujer, ¿vivirán tus huesos secos? La respuesta de Ezequiel es una absoluta obra maestra de honestidad, humildad y fe. No responde con optimismo vacío. «Claro que sí, Señor, tú todo lo puedes». Eso sería una fe ciega y simplista que ignora la terrible realidad que tiene delante. Tampoco se rinde al pesimismo lógico, diciendo: «No, por supuesto que no, es imposible, son solo huesos». Eso sería rendirse al cinismo y a la tiranía de la evidencia visual. En cambio, su respuesta es una de las declaraciones de fe más profundas y sabias de toda la Biblia. «Señor Jehová, tú lo sabes». Lo que Ezequiel está diciendo en ese momento es profundo. Desde mi limitada perspectiva humana, la respuesta es un rotundo y evidente no. Lo que mis ojos ven es muerte, polvo y finalidad. Pero yo no soy el que define la realidad. Mi opinión, mi lógica y mi experiencia son completamente irrelevantes en este momento. La única verdad que importa es la tuya. La posibilidad reside en el creador de las circunstancias. Así que, Señor, la respuesta está por encima de mi capacidad. Tú lo sabes. Es el acto de rendición total de nuestro entendimiento limitado al conocimiento ilimitado de Dios. Y es precisamente en esa rendición, en ese espacio de humildad, donde comienza el milagro. Tras esa respuesta, Dios no le pide a Ezequiel que ore en silencio por los huesos. No le pide que los unja con aceite o que realice un ritual complejo. Le da una orden extraña, casi ilógica. Le ordena que haga aquello para lo que fue llamado: profetizar. Le ordena que le hable directamente a la muerte. Profetiza sobre estos huesos
y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Imagina la escena por un segundo. Un hombre solo, de pie, en medio de un silencio sepulcral, llenando sus pulmones de aire y gritándole a un mar de esqueletos. La gente de su tiempo, si lo hubiera visto, lo habría llamado loco. Hablarle a los huesos, ¿qué podría ser más inútil o más absurdo? Pero aquí yace un principio espiritual de un poder inmenso. La fe verdadera no niega la realidad de los huesos secos, pero se niega rotundamente a permitir que esa realidad tenga la última palabra. La fe, como dice el Nuevo Testamento, llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Ezequiel, con su frágil voz humana, con el aliento de sus pulmones, se convierte en el canal de la palabra creadora y todopoderosa de Dios. Y entonces, con una autoridad que no era suya, habló: «Huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Hablé vida sobre ellos como se me ordenó». Y entonces, un ruido. Primero un susurro casi imperceptible, un ligero temblor en el polvo que cubría un cráneo. Luego un traqueteo, un clic seco, como si una rama se partiera. Luego otro y otro, multiplicándose exponencialmente hasta convertirse en el sonido de 1000 castañuelas tocando a la vez en un crescendo caótico. ¡Sucedió! ¡Un ruido! Un terremoto de reconstrucción sacudió el suelo. Mientras profetizaba, los huesos se movían, se buscaban, se encontraban en el aire. Cada hueso se juntaba con su hueso correspondiente. Desde las garras del olvido y la entropía, algo se agitó. La médula y el tendón se tejieron juntos como hilos invisibles en un telar divino, uniendo el pasado y el futuro, la vida y la muerte. Era una sinfonía de reconstrucción anatómica. Lo que había sido un caos de muerte se estaba convirtiendo en un ejército de esqueletos perfectamente ensamblados, poniéndose de pie en formación. La profecía se había cumplido. La palabra había demostrado su poder. Pero al mirar más de cerca, Ezequiel se da cuenta de que algo fundamental falta, algo crucial. Porque la visión continúa. Vio cómo los tendones, como cuerdas mágicas, volvían a conectar las articulaciones. Vio cómo la carne, músculo a músculo, volvía a crecer y a cubrir la estructura ósea, dándole forma y sustancia. Y finalmente, una capa de piel se extendió sobre todo, devolviéndoles la apariencia humana. El valle ahora estaba lleno de incontables cuerpos humanos completos, de pie, inmóviles, en perfecto orden. Un ejército silencioso. Pero estaban muertos. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. Sus pechos no se movían, no respiraban. Eran una obra de arte anatómica perfecta, pero sin alma. Eran cuerpos, pero no personas. Tenían la forma de la vida, pero carecían por completo de su esencia. Y aquí encontramos una de las lecciones más profundas y aterradoras de esta visión. Es perfectamente posible tenerlo todo en orden por fuera, tener la estructura correcta, el plan de negocios perfecto, la apariencia de una familia feliz, el cuerpo sano, y aún así estar completamente muerto por dentro. Una iglesia puede tener los mejores programas, el edificio más moderno y la música más vibrante, pero si no tiene el Espíritu de Dios, es solo un esqueleto bien organizado. Una persona puede hacer todas las cosas correctas, pero si su espíritu está seco, es solo un cuerpo esperando volver al polvo. La estructura sin el espíritu es solo un monumento a lo que podría ser, pero no es. Dios no se conforma con esqueletos bien organizados ni con cuerpos sin vida. Y por eso, el milagro aún no ha terminado. Apenas va por la mitad. Entonces el Señor habló de nuevo,
para dar el segundo y definitivo paso. El Señor me dijo que profetizara de nuevo, pero esta vez no a los huesos. Me dijo que profetizara al aliento. Me dijo que convocara al viento, el elemento invisible y poderoso, para que estos cuerpos pudieran finalmente llenarse con el espíritu de vida. Profetiza, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Aquí está el momento ajá, el corazón teológico de toda la visión. La palabra hebrea original que se usa para espíritu, aliento y viento es exactamente la misma, ruaj. Esta no es una palabra cualquiera, es la misma ruaj que en el segundo versículo de toda la Biblia, en Génesis capítulo 1, se movía sobre la faz de las aguas antes de que comenzara la creación. Es la misma ruaj que Dios sopló en la nariz de Adán en Génesis capítulo 2 para darle vida, transformando un muñeco de barro en el primer ser humano viviente. Lo que Dios le está pidiendo a Ezequiel que haga no es una simple resucitación, es una nueva creación. Es invocar el mismo poder primordial que dio origen al universo para que actúe de nuevo en este valle de muerte. Y Ezequiel clamó con todo su ser: aliento, ven de los 4 confines y sopla, sopla sobre estos asesinados para que desafíen la tumba. Despierta sus corazones y déjalos dar un grito a los cielos para que vivan. Y mientras Ezequiel clama, la ruaj de Dios responde. Un viento poderoso comienza a soplar a través del valle. No es una brisa, es un vendaval sagrado. Viene de los 4 vientos, del norte, del sur, del este y del oeste, indicando que es un poder universal, imparable, que lo llena todo. El viento divino entra en las fosas nasales de los cuerpos que yacían inmóviles. El pecho del primer cuerpo se expande con una primera y súbita bocanada de aire. Sus ojos, antes vacíos y vidriosos, parpadean y se llenan de luz, de conciencia, de vida. Y luego el siguiente, y el siguiente, y en una reacción en cadena gloriosa todo el ejército comienza a respirar, a moverse, a vivir. Y se pusieron de pie, una legión nacida de nuevo, con los ojos ardiendo con el fuego del avivamiento. De la ruina surgió la esperanza, feroz y desafiante. En las profundidades de la desolación, la vida había encontrado su voz, y los muertos susurraban desafío a la eternidad. Y el resultado no fue una multitud de civiles confundidos. La Biblia dice que se pusieron de pie, y eran un ejército grande en extremo. Pasaron de ser víctimas de una masacre a un ejército victorioso, de un símbolo de la más vergonzosa derrota a un instrumento del poder invencible de Dios. En este punto, la visión podría haber terminado, dejándonos con una imagen poderosa pero ambigua. Pero Dios en su misericordia no deja lugar a dudas. Él mismo le da a Ezequiel la interpretación exacta y clara de lo que acaba de presenciar. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Dios confirma que el valle no era solo una visión macabra, era un diagnóstico preciso. Un diagnóstico del sentir de su pueblo. Estaban muertos en vida, sin esperanza, cortados de raíz. Pero después del diagnóstico viene la promesa. ¿Y qué promesa? Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Esta fue una promesa literal y asombrosa para ellos. Dios no solo iba a restaurar su espíritu, sino que iba a restaurar su nación. Los iba a sacar de la tumba de Babilonia y los iba a plantar de nuevo en su propia tierra. Y la historia confirma que, décadas después, bajo el rey Ciro de Persia, esto sucedió exactamente así. No era una fantasía, era una promesa cumplida. Pero la grandeza de esta profecía es que no se agotó en ese evento histórico. Su eco resuena a través de los siglos y llega con una fuerza increíble hasta nosotros, aquí y ahora. Porque todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida, nos encontramos de pie en nuestro propio y personal valle de huesos secos. Tu valle,
Puede ser un sueño que murió, una relación que se hizo polvo, una carrera que se estancó y se convirtió en una rutina sin vida, una adicción que te ha robado la vitalidad, una depresión que secó por completo tu alegría. Miras a tu alrededor y todo lo que ves son los restos de lo que fue, los huesos blanqueados de tus esperanzas pasadas. Y la misma pregunta que Dios le hizo a Ezequiel resuena en lo más profundo de tu alma. Hijo de hombre, hija de mujer, ¿vivirán estos huesos? La respuesta, el milagro, sigue el mismo patrón divino de 2 pasos que dimos en el valle. Primero, debes hablar la palabra a tu situación, debes profetizar a tus huesos. Esto significa tomar una decisión radical, dejar de describir la situación y empezar a decretar la promesa. En lugar de decir constantemente, mi negocio está arruinado, no hay salida, debes empezar a declarar la palabra de Dios que dice que Él es tu proveedor y que suplirá todas tus necesidades. En lugar de decir, esta enfermedad me está matando, debes aferrarte a la promesa de que por sus llagas has sido sanado. Puede parecer una locura hablarle a tus deudas, a tu soledad o a tu ansiedad. El mundo te llamará loco. Pero Ezequiel nos enseñó que la palabra de fe tiene el poder de crear estructura donde solo hay caos. Pone los huesos en su lugar. Pero recuerda, la estructura no es suficiente. El segundo paso es crucial. No te conformes con un esqueleto bien organizado. Segundo, debes clamar al Espíritu. Debes profetizar a la Ruaj. Después de alinear tu situación con la palabra, necesitas desesperadamente el aliento de vida de Dios. Esto no es más que un sentimiento. Es una súplica por una intervención divina. Es el reconocimiento humilde de que, Dios, he hecho mi parte. He puesto los huesos en orden con tu palabra. Pero solo tu Espíritu puede dar vida verdadera a esto. Sopla sobre mi matrimonio, sopla sobre mis finanzas, sopla sobre mi mente y mi corazón. Necesito tu aliento. El mismo Espíritu que se cernía sobre el caos de la creación, el mismo viento que aullaba sobre las aguas caóticas, el mismo aliento que llenó al primer hombre, vive en los otros a través de Cristo, y fue derramado en Pentecostés. La tempestad del cielo está rugiendo, lista para devolvernos la vida. El Valle de los Huesos Secos no es últimamente una historia de la muerte. Es la historia definitiva de la resurrección imposible. Es la prueba irrefutable de que no hay situación tan desesperada, ni tumba tan sellada, ni corazón tan roto que el poder combinado de la palabra de Dios y el aliento de su Espíritu no puedan transformar en un ejército de vida. Incluso en la más oscura y prolongada desolación, el amanecer irrumpe, eterno. La esperanza vive, invencible e inquebrantable, susurrando promesas de restauración. Tu valle, ese lugar que hoy ves como tu final, no es tu destino. Es el lugar de tu nuevo comienzo. Es el cambio sobre el cual Dios está a punto de pintar su obra maestra de restauración. A ti que te sientes como un hueso seco, escucha la palabra del Señor hoy. Vive. A ti que duermes en la tumba de la resignación y el así son las cosas, despierta, levántate. El viento del cielo está soplando.